Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Un día muy especial. Vamos a grabar el episodio número 12 de esta segunda etapa. Hace unos meses que por distintos motivos no pudimos grabar, pero el tema de hoy día es algo que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo dentro del Evangelio desde ya hace unos 34 años. El título es: ¿las iglesias ecuménicas verán salvación? Un tema muy sucede, hermanos. Voy a explicar un poquito cuáles son las iglesias ecuménicas, por si a algún hermano no le parece conocida la frase. Las iglesias ecuménicas son las que están unidas a la Iglesia Católica y varias iglesias. Esto comenzó, hermano, si no me equivoco, el año 91. Don Patricio Aylwin, que en paz descanse, ya había sido elegido presidente, y muchos obispos y pastores, presidentes de iglesia, en Santiago se enteraron que el gobierno le había entregado una turrada de millones de pesos a la Iglesia Católica. Los varones, siendo obispos y pastores, turbados por Satanás, dijeron: ¿pero y por qué a la Iglesia Católica sí y a nosotros no? Vamos a luchar por la ley de igualdad de culto. La obra grande de Satanás metida en el Evangelio. Y así fue como contactaron abogados, algunos políticos del tiempo, y empezaron a preparar la ley. Por ahí, por el año 94, 95, yo estaba en Santiago en ese tiempo todavía. No pasaba por mi mente, hermanos, que un poco tiempo más adelante me iba a venir aquí a San Antonio. Y así fue como más o menos 3, 4 años después la ley salió, se vio en el Congreso, y fue esto una ley que salió desde la Cámara de Diputados, luego autorizada por el Senado, y salió la gran ley. Pero como la Iglesia Católica tiene poder y tiene otras cosas ocultas, le dijo al gobierno: bueno, denle a las iglesias evangélicas, pero denle solamente a los que estén unidos a nosotros. La trampa de Satanás, que ya era una realidad. ¿Qué pasó? Llamaron, en este caso la directriz de la Iglesia Católica llamó a todos los obispos y pastores presidentes de misiones a una reunión y les pusieron 4 condiciones. Primera condición: que cuando prediquen en la calle, paseo, plaza, parque, donde sea, prohibirle a los que prediquen que hablen en contra de la idolatría. Segunda condición: enseñar que todos somos hijos de Dios. Tercera condición: enseñar que todos somos hermanos. Y la cuarta: que cada vez que la Iglesia Católica los llame a alguna reunión importante, tienen que acudir todos. Esto, hermano, ¿quién fue mi pastor en Santiago? Falleció unos 2, 3 años atrás. De la Iglesia La Fe Apostólica de Chile, cuyo nombre era Manuel Miranda, que tiene su iglesia, aún está en el lado norte de la comuna del Bosque,
donde en el paradero 31 y medio, creo que hacia el poniente sale la calle de Gran Avenida, sale la calle Barros Borgoño, unas 10 cuadras para abajo hay una calle que se llama Colo Colo, enseguida de donde está la iglesia del obispo Edito Espinosa. Ahí media cuadra para adentro está la iglesia del pastor Miranda y de la iglesia de la Fe Apostólica de Chile. Y así fue, hermanos, como salió esa ley. Por lo tanto, ahí comenzó a tomar cuerpo y ser una realidad esto de el ecumenismo. Es una frase del latín que significa algo así como comunión de iglesia, algo así. Y luego también lucharon por esa idea tan demoníaca de rindiéndole pleitesía a Martín Lutero. Hermanos, nosotros los cristianos no le debemos absolutamente nada a Martín Lutero. Cuando él clavó en la puerta ya por el año 1560, 1580, en la puerta de su iglesia, una hoja escrita con 90 o 91 tesis, él no reformó el Evangelio de Cristo, hermanos, si eso es lo que Satanás hace cuando turba al hombre. Si nosotros los cristianos a Martín Lutero no le debemos absolutamente nada, la reforma que él presentó fue a la doctrina católica, porque la doctrina católica estaba vendiendo la indulgencia, pues, hermanos, que los católicos antes de morir pagaban una suma de dinero y con eso eran salvos, entre muchas cosas. ¿Y qué pasó? Que en el primer gobierno de la señora Michelle Bachelet salió, no recuerdo exactamente el año, pero fue eso fue ya, me imagino ya dentro de los años 2000. Y salió, y ella determinó que el día 31 de octubre, el famoso día de los evangélicos, como hermanos turbados por Satanás, no se dieron cuenta que el día de los evangélicos supuestos cristianos es el mismo día que el mundo entero y los brujos le rinden culto y adoración a Satanás. El día de Halloween. El día, hermanos, que Satanás y los demonios reciben adoración de sus seguidores. Es el día de los evangélicos. Cuando salen, hermanos, a desfilar con letreros, soy cristiano, o pegado al pecho, colgado al pecho, soy cristiano, soy evangélico. Cristo dijo, tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Y eso, hermano, tiene algo muy, muy importante. Que la ley dice que todos somos hermanos. San Juan 1:12 dice, lo voy a leer para no equivocarme en alguna parte. San Juan 1:12. Muy especial lo que ahí dice. Para que vean, hermanos, cómo Satanás ha turbado a un montón de obispos y pastores. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, por supuesto que está hablando de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hermano, el que no acepta a Cristo como su Salvador no es hijo de Dios. Los católicos, hermano, no son hijos de Dios, ni son tampoco nuestros hermanos. Ellos son nuestro prójimo, como todo el mundo, pero no son nuestros hermanos. Pero ellos le llaman nuestros hermanos católicos. Bendito Dios. Eso es respecto a que todos somos hijos de Dios. ¿Ya? El otro acuerdo
que todos enseñáis que todos somos hijos de Dios, que todos somos hermanos, ¿ya? Jesús dijo en otra ocasión, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestros hermanos católicos, por estar en la idolatría, no pueden hacer la voluntad de Dios, pues hermanos. Y ya no son ni nuestros hermanos, ni son hijos de Dios. Bendito Dios. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas, hermanos, ¿por qué sucedieron? Porque los pastores, hermanos, y los obispos, habiéndoles primero Satanás puesto el amor al dinero en su corazón, en su mente, en su corazón y en su alma, se interesaron por el dinero, pues hermano, si ese es el gran problema. No se conformaron con echarse todos los diezmos al bolsillo, sino que querían más. Y mire, hay un juicio, que es el que ya los condenó, porque todo lo que está escrito en la Santa Biblia, si no se ha cumplido, se cumplirá. Isaías 31, versículo 1, mire lo que dice. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Dios. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Hermanos, para nosotros Egipto simboliza el mundo. ¿Ya? Por eso es que Jesús, luego de nacer y cuando iba a ser perseguido, en sus primeros meses, tal vez un año de edad, Dios envió un ángel a decirle a José que se fuera a Egipto. Tuvo como 4 años por allá y después volvió, no volvió a Belén, sino que volvió a Nazaret. Por eso Jesús fue conocido como Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Ese juicio, hermano, ya los condenó. Porque ¿qué cosas han hecho, hermano? Interesados por el dinero. Cuando Jesús enseña, no os afanéis por hacer tesoro en la tierra. En otra parte dice, el hombre no puede amar a Dios y a la riqueza. Porque o amará a Dios o amará a la riqueza. ¿Ya? ¿Y qué pasó con estos hombres? Dios el Padre, hermano, considere esto. Desde que Cristo, más o menos el año 30, comenzó su ministerio enseñando todo lo que el Padre le entregó para dar como doctrina, nunca, hermanos, Dios el Padre pasó por encima de lo que Cristo enseñó. Nunca Dios se contradijo con lo que Cristo enseña. Por lo tanto, de Cristo para acá, en estos 2094 años, 2900, exactamente 1994 años aproximadamente. Nunca el Padre, nuestro Dios Padre Celestial, se contradijo con las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, hermano, Dios a nadie, absolutamente a nadie, ha hecho rico acá en la tierra, ni siquiera al pueblo Israel, porque hace 2440 años aproximadamente que Dios quitó su mano y su vista y su ojo y su poder, todo lo quitó del pueblo Israel. ¿Quién ha hecho millonario al pueblo Israel? ¿Dios o Satanás? Dios no hace rico a nadie porque no se contradice con lo que Cristo enseña. Por lo tanto, el que ha hecho rico a Satanás
ha hecho rico al pueblo de Israel ha sido Satanás. Ese que muchos apóstatas desde los púlpitos predican o enseñan que está derrotado. Bendito Dios, pero ese es un tema aparte. Por lo tanto, hermanos, ¿qué queda en este tiempo? Las iglesias ecuménicas. La primera orden que la Iglesia Católica les dio, prohibir que se predique en las calles o en plaza o paseo contra la idolatría. Este gusano, hermanos, el año acá en San Antonio, 3 veces la confraternidad se levantó contra mí. Y lo más vergonzoso lo viví a partir del 1 de julio del año 2003. Yo en ese tiempo, desde mayo del año 2000, que predicaba en el Paseo Bellamar y después me fui a predicar a la plaza, porque el paseo se cerró para demoler y construir lo que hoy hay. ¿Y qué pasó, hermano? La confraternidad de pastores se levantó contra mí, le pidieron por escrito a la alcaldesa de ese tiempo, se llamaba Lucía Menares, que no renovara mi permiso. ¿Por qué mi permiso? Porque yo ocupaba corriente del tablero eléctrico en la Plaza San Antonio. Y para tener acceso a una llave, necesitaba tener permiso otorgado por el director de aseo y ornato, que era el que manejaba esas cosas. Me dieron permiso a partir de mayo del 2002. Por 6 meses, 7 meses hasta diciembre. Después me renovaron por 6 meses más hasta el 30 de junio. Y la primera semana de julio fui a renovar el tercer permiso. Y me encuentro con la sorpresa que la alcaldesa había dado orden de no renovar mi permiso, como me lo dijo la secretaria del director de aseo y ornato, que en la confraternidad de pastores le habían pedido por escrito a la alcaldesa que no renovara mi permiso. Mire, hermanos, Dios sabe, y ante Dios que estoy, lo digo, me costó lágrimas, hermano, porque yo, por misericordia de Dios, fui criado desde el año 53, desde los 2 años de edad, fui criado en el Evangelio. Nunca en mi vida, jamás imaginé que un día 30, 35, 40 pastores se iban a levantar en contra para quitarme la prédica en una plaza. Motivo que yo estaba hablando y predicando contra la idolatría, y como me lo dijo el apóstata y pastor de acá de San Antonio, que aún vive, nosotros como pastores y como confraternidad no queremos tener problemas con la Iglesia Católica. Por lo tanto, usted no puede seguir predicando porque está predicando contra la idolatría. Mire, hermanos, efectivamente era así. De mayo del año 2002 hasta junio, 30 de junio, prediqué 1 año y 1 mes, 2 meses, ahí en la plaza. Pero fue una bendición de Dios, porque por ahí, en el año 2002, por ahí por septiembre, octubre, me di cuenta, a veces empezaba el mensaje con alguna sanidad o enseñanza de Cristo como base. Y terminaba, hermanos, hablando contra la idolatría. Y por ahí, por septiembre, octubre, me preocupé, por hermano, porque me di cuenta que el mensaje era de sanidad y yo terminaba hablando contra la idolatría. Y me preocupé. Y empecé a orar al Señor. Llegó el mes de diciembre y un pastor muy amigo de Codigua. Codigua es una aldea, hermano, al sur poniente de Melipilla, por la ribera sur del río. Fui llamado e invitado a una vigilia de toda la noche.
se llamaba Manuel López, el pastor que falleció hace unos años. Y él me dijo, hermano Rebeco, lo invito y además le aviso al tiro para que se prepare, que a usted le va a tocar el mensaje. Alrededor de las 2 se predicaba un solo mensaje. Así que, mire, me dijo, yo tengo invitados como 5 o 7 pastores, pero he sentido de darle a usted el mensaje. Y el Señor, hermanos, me invitó a predicar ahí en San Mateo 24 respecto a la venida de Cristo, conforme a lo que Cristo enseña. Antes de terminar el mensaje, hermano, una iglesia muy espiritual, se manifestó el Espíritu Santo y resulta, hermano, que el pastor de ahí de casa tenía un invitado, un pastor de Lo Barnechea, que como persona era nacido y criado en ese sector. Pero él caminaba en otra iglesia en Santiago. Vigilia. Resulta que él tuvo su vigilia en su iglesia. Y terminó la vigilia y él se vino. Llegaron alrededor de las 2 de la mañana. Y estando en el púlpito, eran como 5 para las 2, y yo comuniqué que ya había llegado el momento, estaba hacía como una hora coordinando, el pastor me había dicho que coordinara un rato nomás y alrededor de las 2 pasara el mensaje. ¿Y qué pasó, hermanos? En eso yo vi que se paró un auto afuera. Y hicimos la oración por el mensaje y en eso los hermanos empezaron a buscar. Y ahí en eso entró el pastor invitado, él, su esposa y un matrimonio que iba con ellos, los 4. Al terminando el mensaje, hermano, se manifestó el Espíritu Santo. Y el Señor tomó en danza, hermano, la danza del Espíritu Santo, que es distinto a lo que hoy día estamos viendo en muchas iglesias. Y la dama que estaba sentada atrás, la esposa de ese matrimonio que venía de Santiago, el Señor la tomó en danza adelante y llegó ahí cerca del púlpito. Y levantó su mano y dijo, varón de Dios, dice el Señor, no te preocupes por lo que estás predicando en la plaza de San Antonio. Porque dice el Señor, no es tu propósito, sino mi palabra, dice el Señor. Para mí, hermano, ese momento fue muy especial. Era la respuesta de 2 o 3 meses que yo le tenía al Señor en oración. Y resulta, hermano, que 6 meses después, o 7 meses después, la confraternidad de pastores, hermano, se levantan en mi contra. Habiendo tenido, hermano, y habiendo sido mandado a predicar por el Señor, bendito Dios, y Él es el que me daba la palabra. ¿Pero por qué? Por esa maldita ley que lograron los apóstatas, obispos y pastores de grandes iglesias en Santiago, y que la Iglesia Católica les puso como condición. Prohibir que sus predicadores o congregados prediquen contra la idolatría. O sea, hermanos, como 35, 40 pastores de San Antonio, preocupados, hermanos, de no tener problemas con la Iglesia Católica, para no perder esto. Y el gran problema, hermano, que estaban teniendo con Dios, bendito Dios, esas son las cosas que hace Satanás, hermano. Cómo toma el hombre, lo ata y lo hunde en el lodo más cenagoso y profundo. Y de ahí no lo puede sacar nadie. Bendito Dios. Por lo tanto, hermano, todas las cosas están escritas y los juicios de Dios, ningún juicio de Dios dejará de cumplirse. Todo se cumplirá. Y yo lamento, hermano, porque yo quisiera que todos fueran salvos. Pero si algunos se van a perder, o muchos, va a ser por su culpa. Porque conocen esta palabra, hermano. Si los obispos y los pastores llevan décadas predicando esta palabra, hermano, hacen lo que predican, ¿se han dado cuenta de lo que aquí está escrito? No, pues. Turbados por Satanás. Más encima, hermano, los instrumentos de Satanás
con título de falsos cristos, falsos maestros, que son todos los teólogos. No escapa ninguno de este juicio. Todos enseñando que la salvación no se pierde. Bendito Dios. Y yo quiero ver, hermanos, ¿dónde van a escapar del juicio de Dios? Amados hermanos, en Isaías capítulo 1, ahí hay algo también, hermano. Isaías capítulo 1, del 11 al 17. Miren lo que dice. Respecto a las fiestas solemnes, las lunas nuevas, miren lo que dice aquí Dios. Para los que celebran el 31 de diciembre, por hermano. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venía a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. ¿Hacen eso los pastores? Casi nadie. Resulta, hermano, que todo pastor u obispo que reciba el diezmo de su congregación tiene que hacer con el diezmo lo que la ley del diezmo hace. Dice, en Deuteronomio 14, la segunda mitad y la primera mitad del capítulo 15, ahí está la ley del diezmo. Y el diezmo, hermano, es para alimentos del huérfano, de la viuda y del menesteroso. Bendito Dios. No es para el bolsillo del pastor. El pastor debe sacar lo justo y necesario y todo lo que sobre debe destinarlo para lo que la ley del diezmo dice. Pero hoy día, hermanos, se echan todos los diezmos al bolsillo, autos nuevos, de lujo, chaleces, viviendo a cuerpo de rey, no importa cómo sea la congregación. Hay iglesia, hermano, que hay alguna familia, el varón queda sin trabajo, a los 2 o 3 meses a veces no tiene que comer, pero el pastor, hermano, no está ni ahí con el sufrimiento de sus ovejas. Bendito Dios. Ahí, hermano, ¿ya? Cosas. Pero también, hermano, en el Nuevo Testamento hay juicio. Bendito Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 14 al 18. Mire lo que dice. Esta es la segunda carta del apóstol Pablo. Capítulo 6, versículo 14 al 18 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial en este caso sería Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, y consideren lo que dice aquí, hermano, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre. Bendito Dios. Bendito Dios. Hermano, aquí hay un consejo digno de considerar. Si usted, hermano, está en una iglesia ecuménica, que son los que celebran el 31 de octubre, los que van al Tedeo con el mundo, que prohíben predicar contra la idolatría, que los católicos son nuestros hermanos, que todos somos hijos de Dios. Si está en una iglesia así, hermano, la palabra del Señor a usted lo autoriza. Y es más, le exige que se aparte de ellos. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hermano, ¿usted quiere ser salvo? Si está en una iglesia así, huya de esa iglesia. Búsquese otra iglesia, hermano. Averigüe qué doctrina tiene la iglesia, qué cosa, y hágalo, hermano. Porque mientras usted esté en esa iglesia, usted no va a ver salvación. Porque forma parte del grupo de los apóstatas que dejaron de seguir a Cristo. Cristo dice en San Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí dice, apartaos de ellos. Hermano, usted tiene en sus manos las palabras de Dios, el sano consejo. Váyase de la iglesia que está, hermano, porque usted está en peligro. Si su obispo, su pastor, es un ecuménico, jamás Dios, desde hace más de 30 años, jamás Dios ha estado ni estará con él. La palabra que él les predica, hermano, está bajo el espíritu de iniquidad, que es el espíritu del anticristo. Y por lo tanto, todos ellos se han convertido en seguidores de los teólogos. Bendito Dios. Por lo tanto, hermano, usted está en peligro, porque forma parte de eso. Busque a Cristo, siga a Cristo, váyase de esa iglesia, hermano. Sálvese. Porque no crea usted, hermano, en los engañadores que según, con títulos de teólogos, que la salvación no se pierde. Sí se pierde, hermano. Hay una enseñanza por ahí, por el Evangelio según San Juan, o en San Mateo 12, no recuerdo bien, pero me la sé de memoria. Jesús dice, vendrá el día que muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos en los enfermos. Y yo os diré, no os conozco, obradores de maldad. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, en los años que usted llena el Evangelio, cuando pasan enfermos adelante, ¿quiénes son los que ungen? ¿No son obispos, pastores, diáconos, oficiales y predicadores? ¿O acaso llaman al que recién llegó a la iglesia desde el mundo a que vaya a poner las manos a los que están de rodillas para ungirse? No, pues hermano. No, llaman normalmente a los que están en eminencia espiritual, supuestamente. El pastor, diáconos, oficiales, predicadores. Ellos son los que ungen. ¿Por qué Dios dice que vendrá el día en que muchos le dirán,
que echaron fuera demonios, ¿ya? Porque muchos de ellos, hermanos, han estado en pecado, o han sido idólatras, rebeldes. Igual están en el púlpito predicando, pues, hermanos, ¿ya? En adulterio algunos. Y con el fundamento, hermano, de lo que pasa en el día a día. ¿Pueden, hermanos, engañar a Dios? En ese pasaje, hermano, Cristo da a saber que la salvación sí se pierde. Si no es por predicar en el púlpito la salvación, es por guardar toda la palabra, todo lo que Cristo enseña. Por eso, hermano, al final de San Mateo, que es el propósito del Evangelio, el fundamento, dice Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nótese que no dice os he enseñado. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las enseñanzas de Cristo son órdenes para nosotros, son mandamientos. Por eso se llama Nuevo Testamento, que significa nuevo pacto. Entonces, hermanito, es increíble, hermano, cómo esta palabra ha sido cambiada. Para mí, hermanos, y con autoridad de Dios lo digo, por defender la bendita palabra de Dios, ningún teólogo es siervo de Dios, absolutamente ninguno. Y quiero que sepa, hermano, eso me fue dicho y enseñado por un ángel del Señor en visión de sueño el 16 de enero del año 91, cuando Dios me reveló los misterios más maravillosos que están aquí ocultos en su palabra. Bendito Dios. Entonces, hermano, ¿de dónde viene eso? ¿Que la salvación no se pierde? De Satanás, pues, hermano, y de los instrumentos de Satanás. Si no cree usted que Satanás no manda demonios a enseñar, toma posesión de los hombres que se han descuidado, ¿ya? Obispos, pastores, diáconos, predicadores, conferencistas y los teólogos. Y les cambia la palabra. Usted, hermano, no va a encontrar a ningún teólogo enseñando conforme lo que Cristo enseña, porque cambian todas sus enseñanzas. Cristo enseña en San Mateo 24 que la gran tribulación será antes del arrebatamiento. Los teólogos enseñan que será después. En San Juan 14, Cristo enseña que Él va a preparar morada. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Que significa que el que tenga a Cristo en su vida se irá con el Señor en el próximo arrebatamiento. ¿Qué enseñan los teólogos? Que el rapto será invisible. Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá. Que la persecución será después del arrebatamiento. Cristo enseña que será antes. ¿Ya? De hecho, la multitud vestida de ropa blanca, Apocalipsis capítulo 7, somos nosotros, hermano. Digo nosotros porque espero serle fiel al Señor para poder alcanzar salvación. Bendito Dios, somos nosotros que ya llegamos con Cristo al trono de Dios. Por eso dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y mire algo importante, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero los pastoreará. Allá no hay un sol rigiendo, hermano, allá no existe la noche. El día es eterno, porque en esa dimensión en la que vamos a ser transformados, el cuerpo no come ni duerme, y es eterno. Bendito Dios. Eso enseña Cristo. Los apóstatas con título de teólogo enseñan que el milenio con Cristo será en la tierra. El Evangelio, hermanos, terminará el mismo día del arrebatamiento. Ahí termina el Evangelio. Por eso el Espíritu Santo
será levantado y el Espíritu Santo es el que sostiene la obra del Evangelio. Ahora, durante el milenio, hermanos, que inmediatamente terminada la batalla de Armagedón, que será unos años después del arrebatamiento, Dios resucitará a todos los israelitas. Ese es Apocalipsis 37, perdón, Ezequiel 37. Y de ahí, hermano, el pueblo de Israel retomará todas las leyes que le dejó Dios a través de Moisés. Y reconocerán a Cristo como el Mesías y ellos le rendirán culto y adoración a Cristo. No habrá más evangelio. Incluso por ahí, en Isaías 65, Ezequiel 30, 31, si no me equivoco, por ahí dice, incluso en algunos profetas menores, dice que los hombres tendrán que ir a Jerusalén, aunque sea una vez al año, porque Dios enviará varones a anunciar que en Jerusalén está Dios. Y tendrán que ir allá, aunque sea una vez al año, los que vivan en otras zonas del planeta, a rendirle culto y adoración a Dios. Eso es, hermanos. Pero Satanás, como se conoce este libro, les cambia a los teólogos todas las cosas. Por eso, hermano, usted, por favor, se lo pido por favor, hermano, si usted se afanó con los teólogos porque quiere ser sabio, bueno, eso ya sucedió. Pero aún puede, hermanos, aún puede volver atrás. Olvídese, hermano, de querer ser el más sabio. Si Dios a usted, hermano, lo necesita con sabiduría, tenga la certeza que aunque usted no sepa leer, Dios le va a dar sabiduría. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, esto ocurre, ha ocurrido y ocurrirá. ¿Cómo Dios, hermano, prepara al hombre, a la mujer? Si el conocimiento lo da Dios, hermano, lo da Dios. Bendito Dios. Ahora, con esto concluimos. Queda, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Es muy posible, entiéndase bien, hermano, lo que voy a decir. Es muy posible que la venida de Cristo sea dentro de los 12, 15 a 20 o máximo 25 años próximos. Hay una profecía de Enoc, en el libro de Enoc, el libro bueno, que desde la caída de Adán hasta el juicio final serían 7000 años. El juicio final va a ser después del milenio. Para ello deben faltar 1080, 1100 años, no más. Por lo tanto, hermanos, y en ese libro de Enoc hay una profecía que el milenio, el juicio final, sería 7000 años, desde la caída de Adán. Estamos aproximadamente cercanos al año 5900, desde la caída de Adán, pasando por el diluvio, hasta el arrebatamiento, que será en unos pocos años más. De ahí 1060, 1080, 1100 años máximo, será el juicio final. Y ahí se termina todo. Bendito Dios. Queda, hermano, nos queda, para poder, hermanos, alcanzar salvación, tenemos que tener muy en claro las enseñanzas de Cristo. Si por algo Cristo dijo, yo soy el camino. Hay muchos hombres, hermanos, que se han volcado a seguir a los hombres y han sido turbados por hermanos. Por allá, por como 200 años atrás, un apóstata que hizo su propia Biblia y formó la iglesia de esta secta, hermanos, que los testigos de Jehová,
Usted lee la Biblia de los Testigos de Jehová y seguro que se va a convertir en uno de ellos. Porque yo la estuve revisando, hermano, tiempo atrás y cambiaron la mitad, por lo menos, de la enseñanza. ¿Se acuerda, hermano? Comienzo de los fines de los 70, comienzo de los 80. En Estados Unidos existió, hermanos, un gran predicador, al que yo vi por televisión, hermanos, fines de los 70, comienzo de los 80. El hermano y pastor Jimmy Swaggart. Yo lloré, hermanos, por él cuando cayó. ¿Qué pasó, hermano? Que el Opus Dei lo hizo caer. Dios me permitió conocer esta historia. No sé, hermano, las cosas que hace Dios. Resulta, hermano, que el Opus Dei se propuso hacer caer a Jimmy Swaggart. Y contrataron una mujer muy especial, tipo actriz de la pornografía, y muy conocida en la revista Playboy. Le ofrecieron $1.200.000. Le entregaron 200.000 y con el compromiso que el millón se lo entregarían cuando ella lograra hacer caer a Jimmy Swaggart. Ella comenzó en Estados Unidos a ir a la iglesia donde Jimmy Swaggart era pastor. Y cuando él estaba, a veces estaba y a veces no, porque andaba fuera en otros países. Porque tenía un avión, hermano, para recorrer el mundo. Y resulta, hermanos, que ella empezó a acercarse a él. Bueno, estas mujeres, hermanos, son especialistas para conquistar a cualquier hombre. Además que son muy hermosas, por supuesto. Y como a los 4 o 6 meses, ella ya formaba parte de la comitiva. Y empezó, hermanos, se convirtió en amante de Jimmy Swaggart. Cuando llevaba 4 meses convertida en la amante de Jimmy Swaggart, que él viajaba, ella formaba parte de la comitiva, ella un día, como era conocida, llamó a periodistas de la farándula, hermano, y ella dijo textualmente: mi nombre es Juliana Leal y hace 4 meses que soy la amante de Jimmy Swaggart. El pobre pastor Jimmy Swaggart se fue así para abajo, hasta hoy. No sé si vive, porque debe haber tenido unos 40, 45 años en ese tiempo. Comienzo del año 80, 81, 82, cuando cayó. Yo lloré, hermano, porque me di cuenta de lo que el varón iba a ocurrir. Él, unos años después, hermano, trató de levantarse, pero no pudo, porque Dios quitó todo vínculo de él. Y era cualquier cosa, hermano, en el púlpito predicando, menos un siervo de Dios. Muchos Jimmy Swaggart era muy seguido en el mundo entero, hermano. En muchos países se predicaban sus mensajes. Muchos lo seguían a él. Cuando él cayó, cayeron con él, pues, hermano. Por algo Cristo dijo: yo soy el camino. Lo mismo pasó con el hermano Gigi Ávila, que el año 58, 59 le pidió, hizo un pacto con el Señor. El hombre no debe hacer pacto con Dios, es Dios el que hace pacto con el hombre. Pero él le propuso un pacto a Dios. Que si Dios que iba a ayunar 40 días y 40 noches para que Dios le diera el don de sanidad. Fue un propósito de este varón, Gigi Ávila. Dios no puede faltar a su palabra ni dejar de cumplir su promesa. Él ayunó 40 días, hermano. Incluso se encerró en el sótano, un calendario, un reloj, un lápiz y un cuaderno. Él mismo cuenta su historia. Y fue anotando los días, porque en el reloj iba viendo la hora y para ubicarse. Cuando cumplió el día 40 de su ayuno, él se hizo un autoanálisis a sí mismo y se dio cuenta que todavía podía ayunar 1 o 2 días más. Y rompió, hermano, lo que él hizo con Dios. Ayunó 42 días. Dios le dio el don de sanidad,
Yo lo conocí a él el año 63 en Curicó. Yo tenía 12 años. Lo vi, hermano, hacer prodigios y milagros. Pero en este caso, hermanos, el compromiso es del hombre. Dios da, no puede faltar a su promesa. Pero la responsabilidad es del hombre. Después, hermano, cuando él ya, por ahí por el año 90, lo vi, hermano, en algunas prédicas en internet, prácticamente, hermanos, como dicen los lolos por ahí, rayando la papa, pues, hermano. En un mensaje en Perú enseña que Dios le mostró, él dice, Dios me mostró una visión. Vi a Cristo y a la Virgen María, que estaban ahí conmigo. Y la Virgen María estaba muy contenta y me buscaba conversación. Pero Cristo estaba como enojado conmigo. Eso es rayar la papa, hermano. Esa visión nunca fue de Dios. Y al final, hermano, el hombre murió. Y aún, hermano, hay hombres que van a la tumba de él, no sé en qué país de Centroamérica fue sepultado. Y hay hombres que todavía van a su tumba. Porque seguían allí a Ávila, por hermano. ¿Ya? Cristo dijo, yo soy el camino. Y usted, hermano, sigue a Cristo. Y no soy quien para aconsejarlo, pero conforme a la palabra, hermano, lo aconsejo. Vuelvo atrás. Si usted está en una iglesia ecuménica, váyase, hermano. Váyase. Salga, dígale al pastor. Pastor, yo le aviso que este día es el último día que vengo, me voy a retirar, hermano. No, ni siquiera le dé el motivo. ¿Para qué? Váyase de la iglesia, hermano. Mire, mientras pueda encontrar una iglesia acorde, el día domingo usted puede quedarse en su casa, escuche música cristiana, qué sé yo, lea la palabra, cuídese, ¿ya? Cuídese. Y luego, hermano, busque una iglesia idónea. Y si no la haya, hermano, siga buscando, porque cuesta mucho, hermano, ¿ya? Cuesta encontrar una iglesia que esté en la presencia del Señor. Porque en este tiempo, hermano, hay muchos apóstatas que imitan el Espíritu Santo. Mire, hermano, aquí en Yoyeo hay una iglesia, no en Yoyeo, en Barrancas. Es una iglesia ecuménica. Y ahí, hermano, se manifiesta el supuesto Espíritu Santo. Salen hermanos y hermanas danzando que ofrecen pastillitas, pues, hermano, para los enfermos. O una inyección. ¿Ya? Eso es satánico, hermano. Y de repente sale un varón danzando y incluso sube hasta el altar. Y de repente, según él, por fe, un arco con flecha y se hace como que le dispara a un demonio que anda por ahí en el cielo de la iglesia. Bendito Dios. Eso, hermano, es abominación a Dios. La abominación a Dios más grande, hermano, es imitar su Espíritu Santo. Pero eso está pasando, hermano, ¿por qué? Por culpa del hombre. Bendito Dios. Por lo tanto, hermano, con esto termino. Ninguna de estas iglesias verán salvación. Desgraciadamente, hermanos, esta bendita palabra que durante décadas los obispos y los pastores que han predicado en el púlpito, la misma palabra ya los condenó. Ya los ha condenado, hermano. Si el versículo que leí, hermanos, Isaías 31:1, considere lo que dice, hermano. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Bendito Dios. La salvación, hermanos, se puede perder si no hacemos lo que aquí está escrito.
Esta es la base, el fundamento. Por eso Dios, hermano, dejando en statu quo la ley, Él envió a Cristo con una nueva doctrina. Pero no crea, hermano, que va a ser fácil. Todo el que deseche las enseñanzas de Cristo no va a haber salvación. Por algo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito Dios. En Hebreo, hermano, en Hebreos capítulo 10, ahí hay una... siento decir esto, hermano, para... Dice, Hebreos 10, 26 adelante, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bendito Dios. Ese juicio, hermano, ha caído sobre todos los apóstatas. Bendito Dios, interesados por el dinero, hermano. Bendito Dios. Teniendo grande iglesia, harta congregación, reciben millones de diezmos, todo va a su bolsillo. ¿Se acuerda el apóstol de la iglesia J. Beche, de apellido Durán? Recibía 35 millones de pesos de diezmo, mientras hermanos afuera de la iglesia y por la calle Bernal del Mercado, en la noche 4, 5, 6 personas tapados con cartones. Y el obispo de la iglesia ahí, durmiendo en una cama aquí, a todo lujo, y no preocupado por el huérfano, la viuda, el menesteroso. Bendito Dios, los juicios de Dios van a ser severos, hermano, muy severos. Dios no va a tener misericordia de los que tengan por inmunda la sangre del pacto. Bendito Dios. Este ha sido, hermanos, el episodio número 12. Doy gracias al Señor porque estoy defendiendo la bendita palabra del Señor y sin compromiso alguno ni con pastor ni con obispo de esta tierra. Mi pastor es de Talagante, lo respeto como mi pastor, pero a veces también, hermano, le he llamado la atención cuando he visto en él algo que no está bien, porque así tenemos que ser, hermanos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo fraternal en el amor del Señor para todos ustedes y las más ricas bendiciones para usted y su familia, ahora y siempre. Amén. Bendito Dios.